Buenas tardes desde Veracruz, México, la zona Mexazul. Buenas noches en Oviedo, España. Estamos aquí en Tertulias Azules, especial 95 aniversario. Pretendemos hacer un programa que pueda ser en un futuro motivo de consulta. Vamos a repasar la historia del Oviedo y pues desde un punto de vista de más de anécdotas, más entretenido y ver hasta la actualidad cómo está el club y lo que queremos del club. Todo con mucho respeto y mucho cariño. Voy a empezar a presentar a nuestros contertulios, que son únicos y espectaculares. La verdad, nos sentimos muy honrados. Creo que vamos a aprovechar pues, este cónclave que tenemos aquí. María Álvarez, presidenta de la Peña Olivares. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por todo el apoyo de la Peña, por todo tu apoyo. José Antonio Palacio Junco, presidente de la Peña Azul México. Isidro Lángara, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Aquí en México, muy bien, muy contento. Y bueno, pues muchas gracias, aquí estamos. Ahí te vamos a preguntar de Lángara, ¿por qué Lángara? El Lángara que estuvo en México y también algún chismecito que nos quieras comentar de Arturo Elías, ¿no? Para ver cómo va todo y qué va a ser el futuro de nuestro club. Francisco Fernández Guisasola, buenas noches, insignia de oro del Real Oviedo, ¿no? Más de 50 años de socio y pues un estudioso del Real Oviedo. Entre varias cosas que ha estudiado y que ha publicado se destaca el libro del himno del Real Oviedo y canciones oviedistas, que le vamos a pedir luego que nos aclares un poco cuál es el himno, el que todos nos debemos de saber. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Buenas noches desde España. Un placer saludarte. Igualmente. José Ángel Mangas, antes que nada, pues muchas felicidades. Acabo de reconocer el grupo en Twitter, tu documentación, nuestro agradecimiento a @mangas59. Hay que seguirlo en Twitter, colaborador habitual del club por su labor de asesoría y ayuda en la documentación. Lo pone el Real Oviedo al hilo del reportaje que ha subido ahora mismo de los 95 años. Pues nada, muchas felicidades y un placer tenerte aquí, como te decimos, nuestra enciclopedia azul. Muchas gracias, muchas gracias. Valentín Fernández Santa Clara, buenas noches. Buenas noches. Otra hemeroteca viviente, el hombre de más de 30.000 documentos gráficos y organizados. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Tomás González. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer saludarte, volverte a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Aquí en Oviedo estoy a gusto. Sí, Oviedo es otro, yo no sé qué tiene Oviedo, que todos los que llegan por ahí como que se instalan, ¿no? Pero qué bueno, nos da mucho gusto en tu caso. Ahí vamos a hablar contigo sobre todo del ascenso, el último ascenso a Primera División y varios aspectos de los futbolistas del Real Oviedo, ¿no? Y bueno, finalmente, don Juan Mesa Gil, un hombre que lo ha sido todo en el Real Oviedo. No hay, es difícil, vamos, encontrar algo, difícil no, imposible. Creo que es el único que ha sido futbolista, entrenador, secretario técnico, directivo, gerente, presidente y fundador y director del museo. Creo que ya no se puede ser más. Don Juan Mesa Gil, buenas noches. Un placer, un privilegio tenerlo acá, a una de las personas, si no la que más sabe del Real Oviedo. Muchas gracias por esa presentación y el Real Oviedo en mi casa. Claro que sí. Esto, pues usted es de Algeciras, del punto más lejano de la península, y también llegó a Oviedo y ahí para siempre, ¿no? Sí, hace 57 años que vine por una temporada como jugador y estoy todavía aquí. Bueno, pues un placer. Además, un hombre que está entero, como siempre. Siempre ha sido un hombre activo, de buen porte, muy educado y sigue siendo, afortunadamente, con la friolera, si usted me permite decirlo, de 86 años. Con lo cual, pues el agradecimiento y el mérito es doble. Un placer tenerlo aquí con nosotros y que sea por muchos años.
Vamos a empezar a hablar, si les parece, del tema, un poco un orden cronológico, lo que fue la fundación del Real Oviedo. Don Juan Mesa, el Oviedo se fundó de la fusión del Real Club Stadium Ovetense, que era el equipo de la gente popular, digamos, ¿no? Y el Real Club Deportivo Oviedo, que decían que era el equipo de los ricos de aquel entonces. No sé si nos puede pues, un poco resumir cómo fue la fundación en sí. Bueno, la fundación, hay alguna controversia con ella en cuanto a que ponen a la persona más importante para la fundación, que era el guardameta Óscar, que pertenecía, como decía muy bien, al equipo más humilde, que tenía su influencia en la zona baja de Oviedo, el campo de los Patos y demás. Y los otros eran los ricos. Los ricos estaban en la peluquería o barbería, que era como se denominaban en aquella época, donde había que ir a cortarse el pelo, que eran de la gente más pudiente. No obstante, llegaron a un acuerdo para ser un equipo de poder luchar en igualdad de condiciones con el Sporting de Gijón. Y esa fue la causa por la cual se intenta y se realiza la fundación del Real Oviedo. Hubo una escisión de una parte que no, de estos señores que no querían que la fusión se realizara, sino que cada uno tuviera su equipo, y se fundó la Esportiva Ovetense, que en el año 1941, por una ley, tuvo que llamarse Sociedad Deportiva Vetusta, y que fue el filial del Real Oviedo. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más, Mangas, del tema de la fundación? No, él lo explica muy bien. O sea, no hay otra cosa que, según lo cuenta Mesa, pues así es, y se lee en todas las documentaciones que existen de la época. Una curiosidad sobre los equipos fundadores es que siempre se dice que uno era de ricos y otro era de pobres, pero curiosamente el que al principio más problemas económicos tuvo fue el de los ricos, que llegó a tener bastantes deudas. Sí, señor. Pues es buena anécdota, que hay cosas así, y realmente era mejor equipo deportivamente, según he leído también, el equipo popular de las clases populares. Sí, sin duda. Efectivamente. Bueno, pues nada, pues vamos a pasar un poco a la primera época gloriosa, que yo me atrevería a llamarle del Real Oviedo, que llegó pues casi de manera inmediata desde su fundación, la época de Isidro Lángar, del equipo de aquella delantera eléctrica. No sé si Mangas nos puedas comentar un poco de la delantera eléctrica. Bueno, la delantera eléctrica es que hubo una primera que era Casuco, Gallar, Lángara, Galé e Inciarte. Y luego, realmente la eléctrica que con fama fue la segunda, cuando ya Lángara, y se fichó, cuando el ascenso del año 33 se fichó a Herrerita, Galé dejó el fútbol y entró Herrerita y Emilín. Y entonces esa fue la auténtica delantera eléctrica, a partir del año 33 en primera, de la 33-34. Casuco, Gallar, Lángara, Herrerita y Emilín. Esa fue quizás pues, la auténtica delantera eléctrica. Quienes más metieron goles en la historia del Oviedo con mucha diferencia. Juan Mesa, ¿nos puede decir algo de la delantera eléctrica, alguna anécdota? Bueno, precisamente el tema, ¿por qué nace la segunda eléctrica, digamos? Pues porque Galé había sido internacional con la selección española en 2 partidos y tuvo lesión de menisco. En aquella época la lesión de menisco era prácticamente dejar el fútbol. Y entonces él se dedicó a estudiar, y el Real Oviedo había jugado los campeonatos regionales contra el Sporting de Gijón y había visto que había un chaval de 18 años que tenía unas condiciones fabulosas. Y ese jugador era Herrerita. Ocupó el puesto precisamente de Galé, y aquí es donde la eléctrica triunfa de forma total en las 3 temporadas que duró hasta la guerra. Sí, efectivamente. Y hablando de la guerra, que fue la que truncó quizás sobre algo que hubiera sido una época gloriosa del Real Oviedo,
me comentaba usted que hubo, el Oviedo es el único equipo que lo guardaron un año precisamente por tema de las trincheras en el estadio, ¿no? Exactamente. El Real Oviedo termina la guerra y ve que su campo tiene trinchera. En una historia que yo hice del primer tomo de la historia del Real Oviedo, ahí se puede comprobar cómo están las trincheras hechas, y se solicitó a través de la familia de Franco que se diera el place de que estuviera un año en excedencia. Se le concedió, pero claro, los jugadores no podían estar inactivos, y entonces unos fueron cedidos al Barcelona, otros al Zaragoza, y así sucesivamente. Al año siguiente, con el puesto guardado, el Real Oviedo continúa jugando en primera división hasta el año 1950. Ahí hay que hacer... La plaza del Oviedo en esa temporada se le cedió al Atlético de Madrid. Y da la casualidad que el campeón de España fue el Atlético de Madrid. En eso del campo hay que hacer una anotación curiosa, una aclaración, y es que esa temporada había campeonatos regionales también, y en la Sportiva Ovetense, que era el equipo que había de la ciudad, jugó el campeonato regional en ese campo. No estaba para el Oviedo acto, pero por eso dijimos, Manga, que fue la familia de Franco la que hizo que el Real Oviedo estuviera en excedencia un año. También hay que tener en cuenta que igual las gradas, el deterioro que había en las gradas no permitían el acceso de la afición del Oviedo al campo. No, porque da la casualidad que se jugó al año siguiente y el campo seguía con las gradas en ruinas. Sí, sí. Así. Bueno, pues esto también, otra anécdota para que nos hagamos una idea del potencial que tenía la delantera del Real Oviedo, pues eran internacionales. Se jugó antes de que estallara la guerra, en enero del 36, un partido de la selección, pues que tiene mucha amiga de la selección española, porque era contra un equipo checoslovaco y el equipo no tenía digamos, la indumentaria segunda, y entonces la selección española tuvo que jugar de azul, como el Oviedo. Y la delantera de la selección pues era Lángara, Herrerita y Emilín. Y metimos los goles Lángara y Herrerita. Y digamos, si no en el palco, en la zona VIP entre el público, estaba un tal Federico García Lorca. Él tuvo el privilegio de ver ese partido. Toño, ¿nos puedes hablar un poco del Isidro Lángara de México, de las anécdotas de la peña? Tu peña se llama Peña Isidro Lángara. Exactamente, sí. Mira, pues aquí en México realmente Isidro Lángara pues fue también un ícono, ¿no? Mi abuelo me hablaba mucho de Isidro Lángara, que jugaban en el Parque Asturias, ahí en Chabacano. Y bueno, de todos los partidos, ¿no? Me contaba anécdotas de un partido contra el Marte, que metió 7 goles. Me contaba también anécdotas de cuando llegó a Argentina, bajó del barco, se puso las botas y metió 4 goles al River Plate, ¿no? Y bueno, pues luego las anécdotas que se contaban de 2 títulos de goleo en Argentina, uno en México, 3 uno en México, y uno en Argentina, 2 en México. Una en Argentina y 2 en México. Y 3 en España. Entonces era un goleador nato, y yo me acuerdo mucho que me platicaba mi abuelo que yo jugaba fútbol de pequeño y me contaba siempre de Lángara, ¿no? Vete como Lángara, vete como Lángara. Y cuando hago la peña, realmente estaba yo buscando un jugador que fuera un representativo, y me llamó la atención que no hubiera ninguna peña del Oviedo que se llamara Isidro Lángara. Entonces dije, pues de aquí es el nombre, es Isidro Lángara, jugó en México, jugó en el Oviedo, tiene los colores y pues VAR, ¿no? Entonces, pues los récords que tiene, ¿no? 3 hat-tricks seguidos que no los ha roto nadie, y fueron contra el Atlético de Madrid, contra el Valencia, contra el Español, o sea, fueron partidos importantes, y bueno, la potencia que tenía, ¿no? Se decían que era un jugador muy fuerte, un jugador que remataba en todos y que tenía una potencia en las piernas muy fuerte, ¿no? Que él decía que no era como los jugadores de América, porque no era tanto de regatear nada, sino de ir directo y tirar, ¿no? Y entonces así son las anécdotas que hay aquí, ¿no? Hay otra que dicen que
que le mandaban cartas de España y nada más ponían Isidro Lángara y le llegaban a él sus cartas, ¿no? Sabían dónde estaba y todo porque era un ídolo. Después, pues ya se quedó a vivir acá en México, estuvo ahí por Puebla, estuvo entrenando algún equipo y bueno, después ya regresó a España y bueno, ya falleció allá en España, ¿no? Pero siempre el vínculo con México fue muy, muy fuerte y bueno, pues en honor a él le ponemos el nombre Isidro Lángara a la peña. Muy bien. Pero ¿sabe cómo llegó allí? ¿Sabe cómo llegó a México? Pues llegó porque en España, durante la guerra, se forma una selección vasca que hace una gira por toda Europa. Pero cuando la guerra está terminando, ve que no pueden volver a España. Y entonces el equipo se exilia en México y juega el campeonato de México con el nombre de Euskadi. Y quedaron los segundos, porque el campeón fue el Asturias. Así es. Y también cuando se va de Argentina, que ya sale de Argentina, regresa a México para despedirse, y es cuando lo contrata el Real Club España y se queda a jugar aquí. Exactamente. Pero tú sabes que también Argentina, cuando salió el primer partido a jugar contra el River Plate, que le ganaron 4 goles, cuando él estaba grueso, estaba gordo y tal, y cuando salió la afición empezó a chillarle lo del River, claro, como es lógico. Gallego, gordo, ¿qué va a hacer? Y total, que ganan 4-0 y él marca los 4 goles. Exactamente. Isidro Lángara fue uno de los 3 jugadores de la historia del fútbol que fue pichichi en 3 países diferentes. Solo hay 3 en la historia del fútbol mundial. Quisiera que me comentara don Juan Mesa también el tema de quién fue el primer jugador extranjero, de dónde vino el primer jugador extranjero que tuvo el Real Oviedo. Resulta que en el año 1934 están los mundiales que se celebran en Italia y viene un equipo que es el México. México llega a Gijón y solicita jugar un partido amistoso con la selección asturiana. No se lo permiten porque está el Campeonato del Mundo en Italia. Llegan allí, juegan el primer partido contra Brasil, lo eliminan y entonces se vuelven otra vez para España y juegan contra la selección asturiana. Y aquí entonces había un señor que era la familia oriunda de Gijón, que se llamaba La Viada, que creo que fue presidente del Centro Asturiano o algo por el estilo después. Y ese fue el primer jugador extranjero que jugó en el Real Oviedo hasta el año 36, cuando estalla la guerra. El primer jugador extranjero del Real Oviedo fue un mexicano, La Viada. Eso pues está bien para saberlo. Paco, en esa época ya el Oviedo tenía algún himno o alguna canción, ¿se identificaban? No, en esa época realmente no estaba de moda el tema de los himnos, no había himno en ningún equipo. Lo que había eran muchas canciones populares que muchas veces lo que se hacía era cambiar la letra y hacer una letra más o menos jocosa o más o menos irónica en cada momento en función de lo que pasaba en ese momento, pues en la competición o en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues sí, hay algunos pasodobles que se compusieron en aquella época de música, alguno que se titula Real Oviedo precisamente, algunos llegaron ni siquiera a no estar ni siquiera grabados ni tenemos posibilidad de conseguirlos. Sin embargo, sí es curioso que el Stadium, uno de los clubes fundadores, parece ser que sí tuvo un himno. No tenemos idea de qué himno fue, ni de su letra, ni de su música, pero aparece en los anuncios de prensa de la época, estamos hablando de los años 20, no de los años 30, que en las actuaciones que hacía la banda municipal en el campo de San Francisco, una de las cosas que tocaba era el himno del estadio, curiosamente, pero no tenemos más referencia de ello. Está bien saberlo. Bueno, pues luego ya empezaremos a ver cuando llegó el himno. Vamos a ir acercándonos un poco más, un pequeño salto y vamos a ir a la época también que creo que nos marcó a todos. María, como decía un profesor mío de Loyola, te voy a hacer un examen de repente. La alineación que todos no sabemos.
La de Lombardía, Carrete, Tensi, Juan Manuel. ¿Cuál era? Lombardía, Carrete, Tensi, Juan Manuel, Iriarte, Vicente, Javier, Jaquet, Marianín, Galán y Uría. De aquella se decía la alineación como se ponían en la foto, no como ahora. Sí. Valentín, ¿por qué esa es la alineación que más no sabemos de todas? Que pues, es realmente la que todos aprobaríamos, casi todos. Porque, por ejemplo, en la temporada 72-73 jugaron todos los partidos. Es más, tú ves todas las fotos que yo, bueno, tengo las fotos de todas de la temporada 72-73 y es que parece que ves la misma foto. Y es que encima en la formación se ponían todos, empezaba Lombardía, Carrete, Tenseru, hasta Vicente, y luego agachados, Javier, Jaquet, todos en la misma posición, siempre, todas las fotos. Y vías una foto y es que las vías todas. Y además, por aquella época, acuérdate que tuvimos al portero menos goleado de segunda división, Lombardía, al máximo goleador, que fue Enrique Galán. Y el premio, dicen, Tensi. Y también hubo un ascenso a primera. Ese equipo ascendió a primera con Toba, sí, creo. Si no... Con Eduardo Toba, sí. Yo estaba de segundo entrenador en aquella época también. Además, era una época en la que no había cambios, con lo cual las alineaciones eran permanentes durante todo el partido. También buen dato. Claro, Barinaga tenía 15 jugadores en aquella época. Y es que no quería más jugadores, solo tenía 15 y no quería más. ¿Cómo ves, Tomás, el fútbol de antes? Estos jugadores que incluso pues algunos hasta trabajaban y realmente pues no había esas fichas que hay ahora y se fajaban los 90 minutos. ¿Qué diferente es el fútbol de antes al de ahora como futbolista, no? Sí, sobre todo las alineaciones, los sistemas de juego, ¿no? Que creo antes atacaban con 4 o 5 jugadores y no había un poco más de anarquía, ¿no? Pero la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Así es. ¿Quieres aportar algo más, Mangas, de la época de Tensi y compañía? Bueno, de esa época tuvimos una cosa, hay que destacar un dato, es que tuvimos a Pichichi, la primera temporada que subimos, 72-73, el Oviedo tuvo el Pichichi, Marianín, que no volvimos con 19 goles, con gente como Roberto Martínez, Luis Aragonés, Amancio, en esos equipos, y él en un equipo recién ascendido fue el Pichichi, el último que tuvimos en primera. Exacto. O sea, tiene mérito y eso hay que destacarlo de esta época. Sí, yo creo que ahí nos hicimos los oviedistas más férreos. Le comentaba antes a Valentín que realmente nos hicimos de oviedistas con Marianín, a la sombra de Marianín, ¿no? Era, Paco, no sé, ahí ya había himno, obviamente, si nos quieres comentar un poco, sí, pero yo me acuerdo que ahí ya hacíamos canciones nosotros, la de La Raspa la inventó Mariano con el balón, etcétera, etcétera. Esa la hacíamos canciones en homenaje a Marianín. El himno, no tenemos claro cuándo fue la primera vez que sonó en el Buenavista. No hay nada de documento. No hay ningún dato, ni en los papeles del club, ni en la prensa que saliera la noticia, porque revisamos todas las hemerotecas y tampoco salía nada, pero sí sabemos que es entre el año 69 y el 70. Exacto. En algún partido de ahí, de esos años, es cuando suena por primera vez el himno. El himno, esta primera versión del himno no está grabada comercialmente, no se puso a la venta, solamente se tenía una grabación que era la que circulaba pues, por las peñas, por las emisoras de radio y que estaba totalmente desaparecida. De hecho, cuando saqué el libro con el estudio, pongo que está perdida y que no se encontró. Por suerte después, gracias a las peñas, resulta que un compañero mío de colegio, que era hijo del que había sido, no sé si presidente o vicepresidente de la Federación de Peñas, no la Paro, sino la federación que había antes, guardaba un cassette con el himno que era el que llevaban cuando hacían los actos en las distintas peñas. Y por fin entonces hemos conseguido tener esa grabación, de peor calidad, por supuesto, analógica, sucia, pero la tenemos. Y entonces hemos podido recuperar con fehaciencia la letra original. Era la que siempre hablábamos tú y yo. Sí,
donde aparecía la famosa palabra con denuedo y sin temor, que desapareció después cuando aparece después ya en la última versión el con orgullo, valor y garra, que no estaba en el himno original. No estaba en el himno original. Yo lo que conozco es el de denuedo, sí. Con denuedo. Ese es el de la época, de la alineación que comentábamos antes. Sí, exacto. El de la megafonía del Buenavista, del Tartier. ¿A partir de qué año tenemos el himno actual, Paco? La versión, esta primera, luego se hizo una grabación cambiando un poquito la letra, que fue en el año 79, en el 88. En el 88 se hizo la grabación y esa misma grabación se repitió luego en el 99. Esa fue la que estuvo sonando desde el 88 hasta que acabamos Buenavista. Cuando empezamos en el nuevo campo, todavía seguía sonando hasta 2003. ¿Cuando el ascenso? Cuando jugamos por primera vez contra el Mosconia en tercera división. Es la primera vez que suena el himno de las gaitas. Exactamente. Que su principal cambio con respecto a los anteriores, cambia otra vez un poquito la letra, retoma alguna frase de la letra primitiva, mantiene otras frases de la segunda letra, pero la principal variación que tiene y que es lo que ahora más suena es esa introducción de gaitas. Tomás, una pregunta. ¿Los futbolistas se saben los himnos de los equipos? No. Yo me conocía más el himno del Atlético de Madrid, pero pero no te puedo decir. Si la gente lo canta, tú la cantas con ellos, porque te llevan ellos, ¿no? Pero saber no lo sé. En América muchos equipos sí salen y cantan el himno y lo tienen que cantar los jugadores, se ponen en el medio y cantan el himno, pero sí en Europa no hay... No tiene esa costumbre, ¿no? Una cosa muy importante que hay que resaltar de esa época es que en el año 71, a raíz de una promoción que para el descenso, para eludir el descenso a tercera división contra el Palencia, surgieron las peñas, o sea, los aficionados, la agrupación de aficionados ya en torno a las peñas para el apoyo del equipo, que ahí fue donde realmente surgió lo que tenemos ahora, de apoyo al equipo a través de las peñas. Antes me preguntabas cuál era el himno ahora. El himno ahora es la versión de las gaitas, que se hizo una nueva versión que está en la página web oficial del club en asturiano. Sí, ya veo que también se ha hecho en Bable. No, muy bien, muy bien. Luego no, es que la traducción la hice yo. Sí. ¿Quién no va a hacerla? Es obra tuya también. Sí, la traducción sí. Te voy a pedir, Paco, si nos haces el favor de recitar el himno tal cual es ahora, un poco más tarde, ya para finalizar. Mangas, ¿tienes estadísticas más o menos de números de la historia del Real Oviedo? ¿Cuántas veces hemos estado en primera? Sí. Por ejemplo, sí, mira, se da la casualidad de que en primera tuvimos 38 y en segunda este año llevamos 38 temporadas también. En una y otra. Y luego tenemos de segunda B9 y de tercera 4. Comento que llevamos 1.199 victorias de liga. A ver si conseguimos el sábado las 1.200 entre todos los partidos de liga. Sí, luego tenemos, por ejemplo, comentar que tenemos 6 ascensos a primera. Los pichichis que tenemos 2, ya lo comentamos, de Lángara en 3 ocasiones y Marianín. Y luego en segunda tenemos 4. Tenemos a Lángara, que quedó también una vez. A Lalo, que quedó la 57-58, había 2 grupos y él quedó del grupo donde jugaba el Oviedo. Luego tenemos a Galán, la 71-72 con el ascenso, y luego a Carlos, la última temporada también del ascenso. Carlos metió 25 goles en la temporada del ascenso. Fue el Yo 25 goles. En cuanto a partidos de jugadores, el número 1 destacado Berto, evidentemente, y luego Billy. Pero con diferencia, ¿eh? Berto con diferencia. Pero además, es que hay
110 partidos de diferencia con respecto al segundo. El que más partidos ha jugado en primera división con el Oviedo. Sí, sí. También. Sí. O sea, Sí, que tiene los dos. 328, sí. Exactamente. Y estuvo hasta los 35 años prácticamente jugando en el Oviedo, toda su carrera en el Real Oviedo prácticamente, ¿no? Sí. Luego, en cuanto a goleadores, pues evidentemente Lángara, que tiene 200 en partidos oficiales, 257 goles entre todas las competiciones, contando el campeonato regional, y luego Herrerita, con 153. Luego tenemos, en presidentes tenemos 21 con la actual, con Jorge, y contando a González Serrano, que fue presidente de una gestora. Y luego, pues nada, como entrenadores, como es partidos Vicente Miera, podemos destacar con 170 oficiales. Y luego le sigue Meana con 163 y Irureta el tercero. Pero que decía yo una cosa, que es que los datos son guapos y está muy bien tenerlos, pero hay que tener en cuenta que el número de partidos que se juega ahora no tiene nada que ver con los que se jugaban en los años 30 o los años 40. No, claro. Porque las ligas eran de muchos menos equipos. Claro. Sí. Tenía mucho más mérito. Claro. Evidentemente. Luego el Pichichi de Lángara tiene muchísimo más mérito que el Pichichi de Marianín, por ejemplo. Otro dato es que aportamos al equipo nacional 17 internacionales absolutos de esta hora en la historia. Está Desde bien, el muy primero bien. que fue Lángara hasta el último que fue Cristóbal, en el 92 creo que fue. De Lángara a Cristóbal. Bueno, esperamos pronto tener alguno más. Te quería preguntar, Tomás, de los dos, el que más veces ha entrenado el Oviedo y el que más veces ha jugado con el Oviedo, tú los conoces bien, a Miera y a Berto. ¿Nos puedes decir cómo era Vicente Miera como entrenador? Bueno, Vicente Miera era un señor muy serio, o sea, imponía. Él tenía un respeto, era muy estricto y tenía las cosas muy claras. Y a nosotros nos aportó pues la serenidad de decir, señores, vamos por este camino y todos por el mismo camino. Que nosotros éramos gente muy joven. Y la verdad que él, me acuerdo del primer partido que ganamos en primera división contra la Real Sociedad, que llegamos al vestuario eufórico, pues ganamos 1-0 y dijo, aquí se ganó pero se acabó. Y todos nos quedamos un poco apatanados y dijimos, va, nos duchamos, nos vestimos y nos fuimos. Hasta hoy. Una persona muy seria. Sí, y Berto, el que más ha jugado con el Oviedo, ¿cómo era Berto? ¿Era un líder en el vestuario o era muy Era una gran persona. Un trabajador nato. Era un pundonor, luchaba, peleaba, no se cansaba. El motorín. Siempre estaba funcionando, la verdad. Y como persona extraordinario, ¿no? Muy bien. Valentín, ¿qué nos puedes decir de esa época? De la época, ya vamos a meternos en la época del ascenso a Primera División, aquel recibimiento que se fue a tope. Dos partidos contra el Mallorca que fueron increíbles. El partido contra el Mallorca, quitamos esta foto mía celebrando el gol de Carlos. Esto fue importado a Nueva España. Aquí salgo celebrando el gol de Carlos. Bueno, pues aquello fue, bueno, todos sabemos lo que pasó, el recibimiento que les hicimos. Fuimos al aeropuerto a recibirlos y luego aquí en el ayuntamiento, pues aquello fue el no va más. Yo creo que fue algo, vamos, que recordaremos toda la vida y que esperemos volver otra vez a celebrarlo. No sé cuándo, pero bueno, algún día llegará. ¿Alguien se acuerda? Don Juan Mesa nos puede decir aquel recibimiento que tuvo el equipo llegando de Mallorca, que colapsó desde el aeropuerto hasta el ayuntamiento, incluida toda la carretera, incluido Avilés. Todo. Os voy a decir el tema. Resulta que nosotros estábamos en elecciones de presidente. Es decir, y yo como secretario general, que era del club, tenía que quedarme en Oviedo. La única persona que se tuvo que quedar en Oviedo fui yo. Ganamos 1-0. Y aquello fue apoteósico,
os puedo decir que no dejaban pasar al autobús. Además, tú que estuviste allí, puedes decirlo mejor que yo, todo lo que ocurrió. Cuando queríais echar a Masía a la piscina y todo lo demás, con Billy y compañía. O sea, fue apoteósico. ¿Cómo se vivió, Tomás, desde el autobús ese recibimiento? No hay palabras, la verdad. Yo ahora mismo lo estoy recordando y fue apoteósico. O sea, la cantidad de gente que había en la carretera, en las alturas, en las casas de los prados, en todos los sitios. Gente. Fue maravilloso. Fue una experiencia y una sensación de orgullo maravilloso. Aquí cuando llegamos al aeropuerto de Renón, es cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado. De lo que habéis hecho. Antes, bueno, ganábamos felices y tal, pero no nos dimos cuenta de la sensación. Hombre, una caravana del aeropuerto hasta Oviedo, ¿eh? Caravana. Bueno, ya no caravana. Y cuando pasáis debajo de las escalinatas aquella, la gente, bueno, era terrible. No, sí, lo que pasó fue que tardamos 3 horas en llegar de Renón a Oviedo. Llegamos porque la Guardia Civil nos metió por el carril contrario para poder llegar. Si no llegáis. Gente. Y en el ayuntamiento en pleno esperándoos. Esperando ahí. En la calle Rosal, lo que es toda la Louría y llegar gente. No entraba ni nada. Maravilloso. Muy bien. Pues me voy a permitir recordar, esta sí la tengo que leer porque aunque la recuerdo no la sé de memoria, los que jugaron en el partido de ida contra el Mallorca, aquel partido que fue clave, casi fueron los mismos. Creo que Billy se lesionó, no pudo jugar el de vuelta, pero Zubeldia, Murúa, Luis Manuel, Sañudo, Billy, Berto, Tomás, Blanco, Julián, Hicks y Carlos. Me llama la atención una cosa. En primer lugar, no había un pivote defensivo tal cual, porque tú eras un mediocentro puro, ¿no? Y Blanco también. Me llama la atención que lo mismo Blanco que tú, que yo sepa, sois los que tenéis el disparo más potente de los que he visto yo como futbolistas del Oviedo. O sea, metíais goles desde fuera del área, como cuento Risa, metíais unos pepinazos, tú metías unos pepinazos que la gente quedaba temblando. Sí, recordamos todos, pues aquel que metiste el Atlético de Madrid, ¿no? Que lo vio todo el mundo en la televisión y que dicen que fue lo que te valió que luego te fichara el Valencia. Pero lo mismo Blanco que tú, o sea, tenías un disparo que metía miedo. No he visto otros así en el Real Oviedo. Sí, la verdad es que Blanco es más mayor que yo y yo vine como si fuese para suplirle, ¿no? Y la verdad es que él teníamos la misma similitud de características y él disparaba bastante bien, ¿no? Y bueno, el disparo es atreverte. O sea, hay gente que no se atreve a disparar por si la afición te dice algo y el que se atreve y lo consigue, pues es un mérito. Tú, siendo centrocampista, metiste 20 goles, si no recuerdo mal, en 4 temporadas, ¿no? Con nosotros. Sí, la verdad es que, a ver, en el Real Oviedo llegan, afortunadamente no solo metían los delanteros, llegamos los medios y llegábamos y metíamos goles y participábamos bastante en ataque. En ese sentido, ahora mismo se está perdiendo un poco esa sensación. José Antonio Palacio, ¿tú dónde estabas cuando ascendió el Oviedo en el 88? Pues mira, yo acá en México toda la vida, escuchándolo por radio, porque aquí todavía no había ningún tema de transmisiones. Realmente fue cuando empezaron, ¿no? Que fue la época aquella de Hugo Sánchez y que empezaron a transmitir ya algunos partidos, pero en aquella todo era por radio, todo era tal, pero siempre pues nos emocionábamos cuando cualquier partido que había del Oviedo, cualquier información, y pues era de otras formas, ¿no? La comunicación era totalmente diferente, pero lo disfrutamos mucho. O sea, fue de esas épocas que se te quedan marcadas y siempre las recuerdas, ¿no? Don Juan Mesa nos quiere enseñar algo. Aquí está el partido. El partido, sí. Con todas las alineaciones. Crónica y todo. Sí. Esta es la historia de Carlos.
Carlos. ¿Tiene la historia usted de varios futbolistas Sí. me decía de Uría, Javier, también sobre todo de esas Mira, épocas? este es el buque insignia del Oviedo, era Herrerita. Y este es la historia de Herrerita. Pues nos deja un legado de oro para todo el oviedismo. Muchas gracias por ese esfuerzo y por ese afán de que todos los partidos que jugó en el Oviedo, en el Barcelona y en el Sporting de Gijón. Procedió del Sporting y terminó en el Sporting. Sí, es uno de nuestros ídolos históricos y eso, pues yo la verdad pues no lo sabía tampoco, que había jugado en el Sporting también. Sí, salió de allí. Si pagamos 30.000 pesetas de aquella época, que después del fichaje de Zamora del Español al Real Madrid fue el más caro. Sí, es lo que gana ahora Messi en un segundo, más o menos. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a pasar ya a, si te parece, Mangas, nos puedes introducir un poco lo que llamamos la época del barro, ¿no? De que llegamos, pasa la época de que jugamos la UEFA, después del ascenso ese, entra una época de gloria con grandes entrenadores, los mejores que hemos tenido, Miera, Irureta, el grandísimo Luis Aragonés, etcétera, etcétera, y bueno, pues pasa lo que pasa, llegamos al siglo XXI y cuenta un poco. Bueno, pues tenemos que destacar que tuvimos 2 décadas, digamos, de lucimiento, que fue la 40 toda en primera y la del 90 toda en primera. Primera, las dos. Y las dos fueron, y luego fue, bueno, el fútbol fue cambiando, evidentemente, seguramente la administración económica no fue la más adecuada, que nos llevó a partir del 2003 al declive, y no acertar tampoco en decisiones deportivas de traer jugadores adecuados, cuando se iban unos, no acertar en el fichaje de otros. Entonces, y bueno, el tema económico fue lo que nos llevó a tener que pasar esa época del barro, digamos. Sobre el tema de la década en primera, precisamente la única década que no estuvimos ningún año en primera es esta última. Exactamente. Sí. Lástima, es también un dato triste pero interesante, hay que saberlo. Bueno, espero que ahora en la que estamos actualmente pues no se repita. Para eso estamos trabajando. Don Juan Mesa, usted fue presidente, le dejaron una papa caliente muy bonita después de la gestión de Celso González y obviamente estábamos en el suelo pues deportiva, económica y moralmente y con los ánimos pues encrespados, ¿no? Eso fue lo que usted heredó cuando tuvo que reconducir al Real Oviedo, ¿no? Exactamente. Y además usted estuvo en un partido viéndolo cuando yo fui presidente. La única vez de mi vida que estuve en el palco fue siendo usted presidente, un Oviedo Guijuelo donde me impactó un muchacho que nunca había visto y me impactó cómo jugaba, un tal Michu. Michu, efectivamente, buen jugador con muy mala suerte en las lesiones. Pues yo, la verdad, vine con la intención creyendo que ya estaba todo arreglado el tema económico y demás. Y me encontré con la gran sorpresa de que la deuda del Real Oviedo era de 17 millones de euros. Había 90 personas de empleados, jugadores de los pequeños, de los grandes y demás, que se les debían cantidades. Trabajé de forma terrible, de noche y de día en el Real Oviedo. Y llegué a hacer una reducción de capital del 24% del capital total de la sociedad. Y me encontré con que había habido una ampliación de capital y que no se había declarado. Y entonces lo que hice es arreglar todo. Hice la reducción y en el mes de enero
hice una ampliación de capital que se cubrió, se declaró toda y entonces ya dejé a los nuevos señores que se encargaran de la dirección del Real Oviedo. Eso fue nada más, que no dormía por la cantidad de cosas que me encontré. Sin ningún documento. ¿Qué recuerdos más impresionantes esto? Sí, Mangas, ¿cómo...? Manga lo sabe, Manga lo sabe bien en todo esto. Que lo hable, que lo diga. Bueno, fue una época realmente, vale casi más no recordar, aunque debemos tenerla presente para no caer otra vez en lo mismo. Pero bueno, sí, fueron momentos muy difíciles, evidentemente. Paco, tú como... Y bueno, de esto tiene que hablar gente como él o como Manolo Lafuente o tal, que lo pasaron, vamos, y que conocen los datos. Son los que realmente pueden hablar y dar fe de ello. Las pasaron canutas. Paco, tú como socio de más de 50 años, imagino que será esa época, pues la recuerdas también especialmente pues, como la peor, ¿no? Hombre, deportivamente fue la peor. Sin embargo, si podemos mirar un poco, por mirar parte positiva, siempre hay que intentar ver algo positivo. Fue el momento en el que yo creo que la afición, bueno, el movimiento, el Proud of You, con los accionistas internacionales y todo esto, fue el resurgir un poco del oviedismo, de la afición y la internacionalización del equipo con todos los accionistas en todos los países casi del mundo. Y esa es la parte positiva que hay que sacar. Eso dio nacimiento, el barro en Oviedo dio nacimiento al Real Oviedo Universal. ¿Verdad, Toño? ¿Cómo se sintió eso? ¿Cómo se empezó la gente a funcionar, los accionistas? Quisiera que nos comentaras un poco, no sé si Arturo te ha comentado alguna vez la anécdota de la broma de la COPE, de donde realmente renació el Real Oviedo. Así es, pues mira, cuando esas épocas, bueno, la peña apenas estaba empezando y muchos de todos los asturianos que pues nos reunimos en el centro asturiano, pues hay muchos del Oviedo y empezamos a platicar y oye, vamos a comprar unas acciones, vamos a comprar esto y bueno, pues empezar a ayudar, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro también del club. El futuro es esos 30,000 accionistas que están regados por todo el mundo, pues tienen que tener ese arraigo y aprovechar esa globalización que tenemos. Pero sí, nos comenta Arturo la anécdota que le hablan por teléfono, que le hablan de parte de Emilio Butragueño, y de repente pues le dice la persona de la casa que les ayuda, que le habla Emilio Butragueño. ¿Cómo que Emilio Butragueño? ¿A mí qué me va a hablar? Y le vuelve a insistir que es Emilio Butragueño, y pues muy hábil Arturo le dice, Emilio Butragueño, oye, ¿dónde fue la última vez que cenamos? ¿Dónde nos vimos por última vez? Y entonces ya no pueden seguir la broma, pero les empieza a contar, oiga usted, que es el yerno del señor más rico del mundo, queremos que compre el equipo, tiene una deuda, y ahí lo empezaron a convencer, y yo, Arturo, pues la primera reacción también fue, pues ¿dónde queda Oviedo, no? O sea, ¿cuánta gente tiene? ¿Cómo está? Y pues les dicen, oye, pues son 200,000 personas que hay aquí, bueno, pues con 10 euros que ponga cada uno ya cubrieron los 2 millones que necesitan, ¿no? Y entonces, pues quedó con la anécdota, bueno, piénselo, véalo, tal. Comenta que llega a una reunión el día lunes con el consejo, y en el consejo pues les platican qué hay del día, y una de esas dice, híjole, yo no sé qué pasó, pero me hablaron de un programa de radio, pasó esto, y en menos de 48 horas yo ya tenía no sé cuántos retweets y tweets y de todo pidiendo que salváramos al equipo. Y dice que en ese momento el ingeniero Slim le dice, oye, a ver, en tanto tiempo, tanta gente, tanto impacto, pues a ver, revísenme bien cómo está este asunto y a ver, investiguenme números, todo. Y al otro día le dijo, ¿sabes qué? Esto hay que apoyarlo y ahí está el dinero y hay que comprarlo, ¿no? Y entonces así a grandes rasgos fue como pasó. Y bueno, pues hoy en día te puedo decir que tanto Arturo como el Grupo Carso siempre están muy involucrados. Yo me los encuentro mucho en la Peña, en donde está la sede de la Peña, y siempre están preocupados por los resultados. Oye, nos fue mal. A veces se pone muy nervioso y dice, hoy no quiero verlo aquí porque quiero verlo en mi casa porque me pone nervioso cuando pierden, cuando están.
Y bueno, pues en algunos otros momentos me dice, oye, vamos mal, nos fue mal. Dice, sí, ya hablé con el equipo, ya hice allá algunas llamadas para que salgan adelante, para tal, pero siempre pegado a el apoyo y pues al equipo, ¿no? Que es lo que se percibe desde acá, desde México. Tuvimos la gran suerte que en ese día del programa de radio estaba de comentarista Aco, que es oviedista cerrado, y fue el que puso en contacto un poco o dio la primera información a Arturo sobre cómo era el Oviedo y qué era lo que pasaba. Y a partir de ahí ya fue todo el resto del movimiento del Grupo Carso. Exactamente. Él puso la primera piedra. Yo tengo también una anécdota que, bueno, que está involucrado don Carlos Slim. Me presentaron a su mejor amigo, uno que es de amigo de la infancia, que va con él a viajes y tal, por temas de negocio, y yo le pedí que me sacara una foto con una pegatina de la Peña Cadillac. Entonces un día fui a su oficina y bueno, ahí estaba don Carlos Slim, yo no lo vi, pero estaba pues relativamente cerca. Y dice, a ver, pues pásamela, voy a preguntarle ahora mismo y tal. Y cuando se me sorpresa, cuando me llega con la foto, pero lo que más me impactó, que la verdad, como dicen los jóvenes, flipé, es que sacó la foto con la calcamonía de la Peña y con el carnet del Real Oviedo. O sea, el hombre más rico del mundo llevaba el carnet del Real Oviedo encima, o al menos lo tenía a la mano, ¿no? Cuando realmente pues, no necesita ni para ir al estadio ni nada, y cuántas cosas no tendrá que tener a la mano ese hombre, ¿no? Y eso me impactó, eso es terriblemente impactante, pero bueno. Valentín, ¿cómo ves esto de todas estas anécdotas que nos empezaron a levantar, a volver a la vida otra vez? Hombre, yo creo que le tenemos mucho que agradecer tanto a la Slim como a Arturo Elías por haber confiado en este proyecto. Y bueno, yo creo que hay que tener paciencia, aunque ahora actualmente no estemos como quisiéramos estar. Y yo creo que a la larga este proyecto va a dar sus frutos. Quizá ahora no, llevamos unos años que parece que no arrancamos, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia y confiar de que en un futuro pues lleguemos donde queremos estar, que es la primera división. Yo creo que hay que confiar en esta gente y bueno. Sí, desde luego el agradecimiento y hay que confiar. Había un proyecto en principio a 5 años, nos habían comentado que de por sí se nos hacía largo, pues ya creo que vamos para el 7º ya, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos fe y pasión nos sobra. Tomás, ¿cómo ves al Real Oviedo, ya entrando en temas de actualidad, cómo ves a este Real Oviedo? ¿Qué posibilidades le ves este año? ¿Cómo lo ves como equipo, como grupo? Este Real Oviedo le veo una sensación más positiva que el año pasado. Más equipo y más hecho. Pero necesitamos gol. O sea, el Oviedo puede estar muy serio defensivamente, pero nos falta la chicha del fútbol es el gol. Y en ese sentido, año tras año, el Oviedo tenía que haber fichado algo en diciembre. Desgraciadamente, no tenemos capacidad para llegar a jugar para subir, para ascender. No tenemos, nos falta gol. Don Juan Mesa, ¿cómo ve a este Real Oviedo? Bueno, nosotros estamos en una etapa de transición todavía. Efectivamente, como decíamos, en un principio nos dieron mucha esperanza porque ascendimos de categoría, que era muy difícil ascender de categoría como lo hizo el Real Oviedo. Ahora estamos en época de transición y yo espero, si hay suerte, que en un futuro ocupemos el lugar que por historia nos corresponde. Sí, yo creo que sí, hay que ser optimistas dentro de lo que cabe, pero siempre, como he comentado muchas veces, los oviestas siempre estamos pensando en el ascenso, o sea, nuestro lugar es la primera división y ahí, ¿cómo ves, Paco, después de tus 50 y tantos años de socio, cuánto tardaremos en estar en primera? ¿Cómo vamos? Este año estoy totalmente de acuerdo con Tomás, nos falta un pichichi. En segunda yo creo que lo fundamental es portero y delantero centro.
que no te metan goles y meter goles. No hay otro secreto. Pero es que este año hay una cosa que a mí personalmente me tiene preocupado, que no es el primer equipo, sino es las categorías inferiores. Tenemos el Vetusta, que ha bajado una categoría y que va a luchar por no bajar otra. Tenemos al División de Honor luchando por no bajar. Y si baja el División de Honor, arrastra al Liga Nacional. Y al Proviano. No, al Proviano no, que este año ya no es, creo... Pero también lo arrastra porque si va el Oviedo a la categoría de tercera... Pero es que me dijeron que este año ya no era... Sigue estando... Sigue habiendo una... No sé si será total, pero sí hay una de eso, porque están los chavales y todos allí abajo en... Sí, pero a mí lo que me habían comentado precisamente es que como el año pasado hubo el problema de que estuvimos a punto de bajar y entonces bajaba el Vetusta y entonces bajaba el Praviano, que se había desvinculado para que no bajara el Praviano. Pero hay jugadores que están jugando de un lado a otro y si juegan de un sitio a otro... No, entonces... pero del Praviano este año no está jugando nadie en el Vetusta, ¿eh? Han está pasado jugando del juvenil. 3 o 4. Pasaron. Pero no obstante, oye, tú puedes llevar razón en esto. Yo no me meto en nada. Bueno, las alineaciones que tengo, no jugó nunca nadie del Praviano. Sí, lo que está claro es lo que dice Paco, que realmente la situación de la cantera también nos preocupa bastante, ¿no? Porque sí, como decía el otro día Paco Fernández, un equipo como el Oviedo, para poder aspirar a contratar a figuras o jugadores que desnivelen, necesita tener una base de cantera muy importante. Necesitamos que prácticamente la mitad del equipo sean canteranos competitivos. Entonces, en ese aspecto yo creo que no se está haciendo mal trabajo este año. Pero sí, el hecho de que ya haya perdido una categoría el Vetusta y corra peligro de que pierda otra, y el juvenil, que también es pues la otra mata que da, pues también esté en serios peligros de descenso, obviamente es de preocupar. Cuando pienso que la cantera sí se había cuidado, pero bueno, pues nos tocó un mal año. Y nada, te quería preguntar, Mangas, el Carlos Tartiere, ¿por qué se llama Carlos Tartiere? O sea, siempre ese nombre... Bueno, primeramente fue Buenavista, Ciudad Jardín Buenavista, hasta el año 58... pues hubo una propuesta de ponerle el nombre del primer presidente, que había sido presidente desde el 26 cuando lo compra el ayuntamiento, es cuando acuerdan ponerle, en el año 58, ponerle el nombre de Carlos Tartiere. Y que Carlos Tartiere había sido el primer presidente del gobierno. Y luego, pues cuando se hizo el nuevo estadio, el alcalde, el ayuntamiento siguió manteniendo el nombre, aunque sea el nuevo Carlos Tartiere. De ahí viene este nombre al estadio. María, creo que van a inaugurar próximamente unas puertas en el Tartiere en homenaje a dos de nuestros principales referentes, que hablamos antes de ellos, ¿no? Sí, le van a poner nombre a 2 puertas en principio. La 5 le van a poner el nombre de Tensi y la 10 le van a poner el nombre de Herrerita. Es una iniciativa buena y bueno, esperemos que lo continúen con todas las puertas. La iniciativa surge de una propuesta del grupo Simachiari en la última... En la Junta, sí. Sí, pues la llevan a cabo y lo van a inaugurar precisamente el viernes. Bueno, pues muy bien, pues ya pues hablamos un poco del Oviedo del futuro, lo que esperamos. Creo que, Valentín, todos tenemos confianza por lo que hemos comentado en el grupo Carso, ¿no? Creo que vamos a seguir de la mano un buen tiempo, ¿no? Dándoles guerra. Sí, esperemos que sí. Ahora, económicamente, ¿crees que el Oviedo pueda seguir superándose, pueda ser un equipo de primera a corto plazo? Hombre, los dirigentes tienen dinero, ¿no? Pues yo creo que, bueno.
Y ahora están diciendo de que el fair play financiero, que si lo quieren cancelar y varias cosas de esas, ¿no? A lo mejor a nosotros no nos venía bien. Yo no sé por qué, a lo mejor tú, Paco, puedes aclarar un poco por qué hay equipos como el Almería, los que traen un jeque y pueden gastar lo que quieran, y nosotros que tenemos al hombre más rico del mundo, o de los principales, o sea, si no me escucha nadie y no me lo grabáis, os lo cuento. Que digo que si no me lo grabáis y no me escucha nadie, os lo cuento. Hay malas lenguas que dicen que el problema fundamental que tenemos, por desgracia, es tener al Grupo Carso. Porque el Grupo Carso en telecomunicación es competencia de los amigos de Tebas. Sí. Entonces, ese es el problema que tenemos, por lo que a nosotros nos miran con cuentagotas todo, ¿no? Y nos miran con microscopio electrónico, no el microscopio normal. Y otros equipos pues tienen la manga bastante más ancha, o incluso tienen a su vicepresidente de la liga aquí al lado. Sí, hemos tenido una sensación de persecución, eso es verdad, pero la verdad pues no tenía ese dato. Pero bueno, yo estoy seguro que el Grupo Carso lo va a compensar con excelentes relaciones que tiene a nivel de muchos equipos y a nivel mundial, ¿no? Y esperemos que esto pues se vaya... Es que ese es el problema, que a Tebas no le gusta que le pisen o que le hagan sombra. Bueno, esperemos que caiga antes Tebas que el Grupo Carso, seguro que va a durar mucho más. Seguro. También, don Juan Mesa, dentro de esta evolución, bueno, pues no podemos olvidar que tenemos otras secciones nuevas, que también es algo muy positivo, ¿no? El Real Oviedo femenino y la de rugby, ¿no? Bueno, siempre el Real Oviedo siempre tuvo sesiones deportivas. En ajedrez fuimos los campeones de Asturias. En hockey sobre patines fuimos en categoría juvenil los campeones de España. O sea, en boxeo tuvimos también representantes y demás como segunda acción deportiva. Y quiero decir que siempre estamos dispuestos a ello. Ahora tenemos al Real Oviedo femenino luchando por el ascenso a categoría primera. Y tenemos ¿cómo se llama esto? Los de los juegos. Exactamente. O sea, la liga esta de play o como sea, que eso a mí sí que ya me supera. Sí. O sea que quiero decir que el Real Oviedo siempre tuvo colaboraciones. El ajedrez tuvo, ya sabe que fue en una época, la época de Eugenio Prieto y demás, fue floreciente. Y además tuvimos de atletismo, de ping-pong también, que lo teníamos donde después pusimos la secretaría. O sea que siempre ayudamos a otros deportes. No, pues muy bien, pues hay que ir involucrándose un poco, sobre todo en el fútbol femenino, porque quizás la mayoría no seamos seguidores, no estamos acostumbrados, pero la verdad, las chicas han hecho un esfuerzo encomiable, han llevado el escudo con toda la dignidad del mundo. Yo me ha tocado ver algún partido, ya procuro volverme algo seguidor y la verdad juegan muy bien. El segundo equipo quedó campeón de la tercera división. Y el primer equipo está luchando por subir, o sea que mejor no puede ser. Sí, muy bien. Ya quisieran los masculinos pues estar contando la misma historia, ¿no? Sí. Pero bueno, pues así es. Hay que seguirlas y hay que apoyar a las guerreras, porque desde luego lo están haciendo muy bien y nos sentimos muy orgullosos de ellas. Igual que el equipo de rugby, ya es otro deporte, pero pues tenemos que apoyarlo, ¿no? Porque el Real Oviedo finalmente es esto. Entonces, bueno, pues si quieren añadir alguna cosa más, más o menos hemos tratado de hacer un resumen dentro de anécdotas, dentro de gente, pues la verdad que todos ustedes, mis respetos, tienen unos conocimientos impresionantes desde todos los puntos de vista de la historia del Real Oviedo. Muchísimas gracias a todos en nombre del oviedismo, por hacer que perdure el oviedismo, porque la historia del Oviedo es historia gracias a personas como ustedes. Te quisiera pedir, Paco, por favor, que nos recites el himno tal cual es. Si lo quieres cantar, lo puedes cantar, ¿eh? Tampoco aquí... Por favor, no. Voy a leerlo para no equivocarme, porque yo también me pasó lo mismo que a ti. Yo viví toda la época de la primera versión y a veces también hasta me lío. Así es, sí, porque a eso tenemos que saberlo todos. Este himno es el himno que todos los ovidistas tenemos que saber y tenemos que cantar. Adelante.
Es Oviedo ciudad de abolengo y ha tenido siempre a galardón en el fútbol ser de los primeros con equipos de gran tradición. Jugadores que honraron a Oviedo y a España le dieron gran fama, jugadores de mucha solera, con orgullo, valor y garra. Ala Oviedo adelante, con nobleza y pundonor. Siempre triunfa quien más pone si se juega con pasión. El Oviedo ha de ganar, no decaiga la afición. Animemos al Oviedo en esta competición. Ala Oviedo adelante, con codicia y con tesón. No desmayes, juega siempre como juega un campeón. Muy bien, muchas gracias. Orgulloso La segunda versión. de ese La hino última, y la que con la de ahora. gaitas, con las gaitas, vamos, aquí los que estamos, no me dejará mentir Toño, los que estamos a 10.000 kilómetros, en cuanto vemos los partidos y vemos esas gaitas, ya no queremos saber más. Ya estamos a tope. Exactamente. Así es. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar ya con la ronda de despedidas. Empiezo contigo, Toño. Muchas gracias, como siempre. Ya sabes, felicitarte por ser esa pieza clave del Oviedo Universal, tu peña, México, y pues muchas gracias por todos tus apoyos. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Y bueno, ya como comentario final, pues necesitaríamos otro Isidro Lángara ahorita, que nos hace falta un buen goleador. Y sobre todo, bueno, también recordar que en el Buenavista el primer gol que se hizo fue Isidro Lángara con la selección española, vistiendo la camiseta. Sí, señor. Entonces pues esas anécdotas ahí quedan. Seguiremos apoyando al Oviedo desde acá y bueno, pues aquí tienen una peña que el día que vengan a México serán todos bien recibidos y sobre todo pues poder tener un poco de Asturias aquí y pues apoyar siempre al equipo, ¿no? Al Oviedo y bueno, pues estamos felices de ser representantes aquí en México del Real Oviedo. Muchas gracias, Toño, y enhorabuena. Y fue precisamente contra Yugoslavia donde marcó el gol. Exacto, 2-1, quedaron 2-1 ese partido. Siempre se nos ha dado bien Yugoslavia. Valentín, muchas gracias por tu apoyo. El hombre, la hemeroteca viviente, que tienes más de 30.000 documentos gráficos del Oviedo y ordenados, que es lo que siempre más me impresiona y que nos los vas aportando día con día. Gracias a ti sabemos mucho del Real Oviedo. Muchas gracias por tus aportaciones. Gracias a vosotros. Francisco Fernández Guisasola, Paco, pues muchas gracias. Igualmente, el trabajo que has hecho del himno es impresionante. La verdad, nos has aclarado, has dignificado el himno y la verdad, pues te estamos muy agradecidos. Igualmente con todas tus historias, tus conocimientos, todas tus aportaciones que nos has dado hoy. Un hombre que lleva 50 y tantos años siendo socio del Real Oviedo, insignia de oro del club, y ya si quieres comentar que también el himno tú lo has traducido al bable también, ¿no? No lo sabemos, yo lo he tratado de leer, la verdad no soy muy experto en el tema, pero que quede constancia, ¿no? Sí, está en la página web del club, en la página oficial, la versión en asturiano. Ahora la página web está escrita en inglés, en castellano y en asturiano, con lo cual pues era lógico que dentro de lo que son todas las lo que son el escudo, el himno, etcétera, pues estuviera también en la versión en asturiano. Muy Un bien. placer estar aquí y muchísimas gracias por haberme invitado. Volverás si Dios quiere. Muchas gracias a ti, Paco. Un abrazo. Un abrazo. Tomás. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te recordamos como un gran futbolista, un luchador nato y una época que nos hiciste vivir muy bonita. Nunca se nos olvidarán, te digo, tus pepinazos y tus golazos. Y que haya sido pues, uno de los principales artífices para en su momento regresar a la primera división y vivir la época gloriosa de nuestra historia, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno, la historia está ahí y esperemos que lo veamos juntos, que el Oviedo suba a primera división. Que se repita. Ahí vemos tus bufandas del Real Oviedo atrás y todo, y a Larry Bird tienes atrás también, ¿eh? No, bueno. Muy bien.
Ahí están, ahí está lo del Real Oviedo, claro que sí, qué bueno, qué bueno. María Álvarez, muchas gracias como siempre, gracias por tu apoyo, la logística, la Peña Olivares, una peña súper activa que en pro del Real Oviedo. Muchas gracias por todo. Gracias por esta clase magistral de oviedismo, de la historia del Oviedo. Esto es impagable. Gracias a todos por haber venido. Así es, muchas gracias. Y bueno, don Juan Mesa, pues dice mi abuela, buen porte y buenos modales abren puertas principales. Yo lo recuerdo a usted desde niño, siempre en las oficinas de Santa Cruz, en el estadio. Siempre usted ha sido una persona impecablemente vestida, impecablemente educada, activa, que atendía a todo el mundo. Como hoy, como se le ve hoy. El que tuvo, retuvo. Entonces, quiero decirle que los carbañones somos así. Por eso usted llegó a Oviedo y se quedó, porque es un hombre, pues como cuando nosotros vamos a tomar un café a la calle Uría, nos gusta ir bien vestidos, bien educados y activos. Entonces, el oviedismo solo tiene una palabra para usted. Gracias. Bueno, también soy insignia de oro, igual que mi compañero. Me parece que somos del mismo año, ¿eh? Sí, lo somos del mismo año, los dos. Solo que tú eres unos meses antes que yo. Tú eres de junio, julio y yo de septiembre. Exacto. Oh, pues muy bien, pues muchas gracias, don Juan Mesa Gil. A disposición cuando queráis. Hablar del Oviedo es hablar de lo que nos gusta. Un placer y volveremos a tirar de usted. Vale. Y nada, pues a seguir para adelante. Pronto en Primera División les voy a presumir mi camiseta, ¿eh? ¿Qué tal? Y ¡hala, Oviedo! ¡Hala! Bueno, adiós.